Regresamos a Tu Voto y seguimos conversando con el gobernador Luis Fortuño, candidato a la reelección por el PNP. Del gran debate de Telemundo, quedaron unas cuantas preguntas sin hacer, algunas sin contestar del todo, y quería pasar revista sobre algunas de ellas. Las víctimas de impericia médica activamente, todavía hoy, le están pidiendo a usted que elimine ese tope de indemnizaciones para el caso de impericia, demandas de impericia, que se ha extendido a hospitales privados mediante reglamentación. ¿Usted se compromete a hacer eso? Déjame hablarte. Primero fue legislación y enmendamos la ley 544, que era una ley que existía anteriormente. ¿No fue por reglamentación? No. La reglamentación entonces luego establece cuáles hospitales podrían participar en esto o no. Y déjame hablar como padre. Yo tengo 3 hijos. Si Luce y yo estamos en San Juan y nuestros hijos se van de fin de semana a Cabo Rojo, y Dios no lo quiera, tienen un accidente grave, cada minuto cuenta en el caso de un accidente. Yo quiero que vayan a un centro de trauma lo más rápido posible. No podemos esperar a que lleguen a Centro Médico en Río Piedras. Eso fue el reclamo del alcalde de Mayagüez y los alcaldes de la zona oeste cuando establecimos el centro de trauma de Mayagüez. Lo que estamos haciendo es exactamente lo que reclamaron los alcaldes de Mayagüez y la zona oeste en varios puntos de la isla para única y exclusivamente crear centros de trauma regionales. Trauma es algo dramático para el paciente que llega de emergencia por sala de emergencia. Única y exclusivamente para eso. Esto no es para alguien que se fue a hacer una operación electiva. Esto es el que entró por emergencia con un trauma serio. Lo que queremos es lo mismo que pidieron el alcalde de Mayagüez y los demás alcaldes en varios otros centros para que en caso, Dios no lo quiera, que tu hijo, por ejemplo, tenga un accidente, que lo puedan atender de forma inmediata en un centro de trauma regional. O sea que esto no se va a revocar, entiendo por sus palabras. Pero fíjate que es muy distinto a lo que ellos han dicho. Es única y exclusivamente para atender traumas en una sala de emergencia, siempre y cuando cualifique, ¿verdad? Cumpla con unos requisitos básicos, que eso es lo que está ahora en el reglamento. ¿Se va a expandir entonces? ¿O bueno, basta con los hospitales que hay? Porque yo he hablado con algunas personas, algunos médicos conocedores de este tema, que me señalan que centros de trauma se hace muy difícil operarlos con efectividad, con eficiencia, porque los médicos cuestan mucho, los médicos en ese tipo de salas. Y hay quienes dicen que sería más efectivo tener un buen sistema de transportación aérea, por ejemplo, a centro médico y fortalecer el centro médico en lugar de tener distintos centros de trauma, incluyendo Mayagüez. La pregunta es, ¿su plan es, aparte de estos que se incluyeron, incluir más? Déjame hablar sobre eso. Y sobre esa alternativa. Atendimos la región oeste, atendimos la región sur, ahora vamos a atender la región norte, porque si te ocurre en Atillo, en Isabela, en Arecibo, tú también quieres estar cubierto ahí. Y luego lo que falta es algo en la montaña y algo en el este. O sea, esto no es hacer 30 centros de trauma, porque no hace ningún sentido con nuestro tamaño. Es tener algunos centros regionales de trauma para salvar vidas. Voy más allá. El estimado del director de centro médico es el siguiente, que hemos reducido aproximadamente un 40% el número de pacientes de trauma que están llegando diariamente al centro médico porque están pudiendo ser atendidos ya en los centros de trauma que se autorizaron. Eso permite que se atiendan más rápidamente los pacientes que están en centro médico. Ahora, lo que no puede ser es las mismas personas que se oponen a que haya algunos centros de trauma regionales, se oponen a que a través de una alianza público-privada arreglemos los edificios y las salas de centro médico. Entonces, pues, o sea, esto es oponerse a todo. No puede ser oponerse a todo. Obviamente, tenemos que permitir que atendamos esos traumas severos a nivel regional para beneficio del paciente. Pero, vuelvo y repito, es muy limitado. Estoy hablando de algunos casos a la semana. El exgobernador Pedro Rosselló levantó la ceja cuando se le planteó el asunto, preocupado porque se le vayan a quitar oportunidades al paciente que sufre algún tipo de mala práctica. Lo que no lo señaló en general, pero podría incluir un asunto de emergencia. Sí, vuelvo y repito. Es que lo que apareció en algunos medios de comunicación daba otra impresión. Pero si fuera durante una emergencia y hay una mala práctica, que la puede haber,
es bueno que la gente tenga, o sea, es bueno para el paciente que sufre eso, tener un tope de $75,000 o $150,000. Déjame hablarte lo que está pasando, lo que estaba pasando y lo que está pasando en las regiones que no tienen centros médicos regionales. Tú tienes un accidente grave y no hay ortopeda. No hay, punto, no los hay, no los encuentras. Tú tienes un problema serio, un fin de semana, tienes que ir al centro médico. Si no tienes un centro regional de atención de trauma. Así que podemos volver a que todos los casos que necesitan un ortopeda vayan al centro médico los fines de semana. Eso es lo que queremos. Sí, yo te voy a ser bien franco, y te hablo como padre ahora. Si un hijo mío, Dios no lo quiera, está en el área oeste y tiene un accidente grave, yo quiero que lo atiendan enseguida. Yo no quiero que tengan que esperar a que llegue, porque por más eficiente que sea el sistema de transporte, no va a poder llegar tan rápido como podría llegar a un centro médico, como por ejemplo de trauma, como por ejemplo allí en Mayagüez. Gobernador, quiero pasar a otro tema. Y esta pregunta la hice, pero creo que quedó trunca la respuesta. El dinero que se perdió con el gasoducto, ¿se perdió irremediablemente? Estamos hablando de dinero que se fue en publicidad, en estudios que ahora no son útiles, algunos de ellos para nada más. Hay algunos que quizás puedan ser útiles de suelo, etcétera, quizás puedan ser útiles para algo en el futuro, pero y usted ya dijo que esto no va a revivir. Ese dinero, aquí se ha hablado de una cantidad de millones que fueron a parar a las manos de gente que dicen que son allegados suyos, gente que son amigos suyos realmente. Lo primero es que alegan que yo soy muy amigo de un montón de gente que a veces ni los conozco. Pero esa es la campaña, obviamente, de miedo y de ataques todo el tiempo del Partido Popular Democrático. Pero vamos al dinero, porque eso sí es lo importante. Por eso. Ok. En cuanto al dinero, mira, la mayoría del dinero está ya invertida y parte ya se está usando. Primeramente, en la planta de energía eléctrica de Costa Sur, que ya está corriendo con gas natural. La mayoría de la inversión fue allí y ya está corriendo 85% con gas natural. Y eso es parte de lo que nos ha ayudado a empezar a bajar el costo de la luz. Segundo, la inversión que hemos estado haciendo en otra planta, la planta de Aguirre, que ya está en espera de unos permisos para poder arrancar la construcción, pero ya se ha hecho la inversión en la planta propiamente para que tenga el ciclo combinado, que es una inversión millonaria de dinero que había que hacerle. Pero el otro dinero, tercero, el que es irrecuperable. Tercero, la campaña que exageraron la cantidad. Mira, aquí la gente no sabía lo que era gas natural. Pensaban que gas propano y gas natural era lo mismo, y son dos cosas muy diferentes. O sea que hubo un proceso, de todas maneras, educativo para lo que estamos haciendo en Costa Sur, en Aguirre, también se entienda que es importante y que no tiene el riesgo que algunas personas pensaban, creyendo que era gas propano de lo que estábamos hablando, pensaban que podría tener. A diferencia del gasoducto del sur, que hubo 70 y pico de millones de dólares que fueron irrecuperables en los años anteriores, en este caso el propio ingeniero José Ortiz, que es el presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, nos ha dicho que es ínfima la cantidad porque le estamos sacando provecho, porque las plantas van a correr con gas natural de todas maneras. Deme algunas respuestas cortas. La huelga de Lautier, ¿cómo la ve hoy? Mira, ¿cambió su forma de verla o no? No. Yo no tengo ningún problema con las aspiraciones que puedan tener nadie a lograr una mejor situación de trabajo, ninguna. Hemos firmado inclusive 83 convenios colectivos con distintos sindicatos. Ahora, yo no voy a permitir que nadie ni nada nos empuje a llegar a un acuerdo que sea irrazonable o irresponsable a costa del bolsillo del consumidor por el hecho que estamos a días de las elecciones. Ellos respondieron, fueron ante el comité, entregaron unas propuestas, parece que se están analizando, lo ve más... no, hay un comité de mediación. Por eso lo ve mejor. Ha habido en términos de llegar propuestas y contrapropuestas, y lo que yo quiero es que de la mediación surja algo que sea razonable y que no sea a expensas del consumidor. Si es a expensas del consumidor, que conmigo no cuenten. Yo sé que el senador García Padilla fue allí, se tomó fotos con el liderato de Lautier en la fila de piquete y nos acusó y utilicé esto para política. Esto no es para política, esto hay que resolverlo responsablemente, teniendo en cuenta siempre el bolsillo del consumidor. Gracias, gobernador, por estar con nosotros. Gracias a ti, muy buenas noches. En breve en Tu Voto, la opinión de Jay Fonseca sobre la columna de Wall Street Journal en torno al gobernador. Ya regresamos.